En lo más profundo de las tradiciones invernales, escondido entre leyendas antiguas y celebraciones modernas, existe un ser que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo, un monstruo con cuernos, cadenas y una presencia tan inquietante que incluso hoy en pleno siglo XXI, miles de personas salen a las calles disfrazados de él. Su nombre es Krampus. Y su historia no solo es perturbadora, es una de las más oscuras y antiguas de la época navideña. ¿No puedes dormir? Comparte tu insomnio con la perturbadora historia de Krampus. Su origen se remonta hace más de 2000 años en las sociedades paganas precristianas de los Alpes centrales y orientales de Suiza, al sur de Alemania y el oeste de Austria. Se decía que, cuando el invierno destruía cosechas y congelaba aldeas enteras, la gente realmente creía que esta criatura existía, no porque hubiera pruebas físicas, sino porque el miedo del invierno era tan grande que necesitaba una forma, un rostro, una sombra que explicara lo inexplicable, y se comenzaron a contar historias de seres que despertaban con el frío, criaturas que cambiaban entre la nieve cuando las noches eran tan largas que parecía que el sol jamás volvería. Un ser tan temible que era una pesadilla para los niños. Pero ninguna era tan temida como él. Aunque existen múltiples representaciones como puede ser, se describe como una figura alta, cubierta completamente de pelo oscuro, cuernos que parecían retorcerse como si estuvieran vivos, unas garras afiladas, ojos rojos capaces de ver a través de la neblina, una lengua larga puntiaguda y pezuñas en lugar de pies. No era un espíritu ni un demonio, era algo peor, un castigo con forma de bestia. Este ser demoníaco suele representarse con un tamaño mayor al del ser humano, llegando a medir hasta 2,5 metros, una criatura que simboliza el comienzo de las noches oscuras y las presiones de sobrevivir en los fríos Alpes durante el invierno. Lo más aterrador de todo era que esta bestia estaba confabulada con el mismísimo San Nicolás. En las regiones alpinas existían demasiadas tradiciones paganas muchísimo antes de que llegara el cristianismo, prácticas que incluían desfiles invernales, máscaras de demonios y figuras salvajes que representaban el caos del invierno y los espíritus de la naturaleza. Entre esos seres estaba Krampus. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, una de sus misiones era eliminar o reemplazar estas costumbres paganas para establecer celebraciones cristianas. Intentaron prohibir las figuras demoníacas, rituales, desfiles y máscaras, considerándolos prácticas herejes o satánicas. Pero no pudieron hacerlo desaparecer porque estas costumbres eran demasiado antiguas y estaban profundamente arraigadas en la gente. Los pueblos habían celebrado estas fiestas durante generaciones y no estaban dispuestos a abandonarlas, incluso si debían practicarlas en secreto. Pero el cristianismo, al ver que prohibirlos generaba más resistencia, la iglesia terminó aceptando la tradición y la mezcló con las celebraciones cristianas. Y así, San Nicolás, Santa Claus, se convirtió en el símbolo del premio y Krampus en el castigo. De esta forma, en vez de desaparecerlo, la criatura se volvió parte de la Navidad. Es la sombra
de Santa Claus. Es el anticristo. Literalmente, la iglesia lo cataloga como el propio diablo muchas veces. En la mayoría de las zonas donde se conoce a Krampus, la tradición es que San Nicolás visite a los niños la noche del 5 o el 6 de diciembre, dejando regalos de forma similar a Santa Claus. En la tradición estadounidense, en estas visitas suele ir acompañado de un Krampus. Él aparece detrás arrastrando cadenas oxidadas, también llevando un manojo de varas de abedul, con las que golpea a los niños que se portaron mal, y aquellos que habían sido realmente malos, los atrapaba con sus garras, los metía a un saco y se los llevaba. El destino de esos niños varía. Algunos dicen que al bosque para nunca regresar. Otros aseguran que los arrojaba a un río congelado y hay quienes creen que se los lleva directamente al inframundo. No existe un final feliz para quienes terminan dentro de ese saco. Mientras que el santo recompensa a los buenos, Krampus no necesita invitación, no toca la puerta, no pregunta, entra y observa y decide. La mayoría de las veces, Krampus aparecía junto a Papá Noel, y mientras éste leía en voz alta una lista de todas las travesuras, los niños se acobardaban en un rincón de la habitación. Aunque hoy se ve como una figura terrorífica, su origen tenía un propósito muy claro: educar a los niños a través del miedo. Con el tiempo la tradición no desapareció. De hecho, las celebraciones se volvieron más elaboradas. En los pueblos alpinos comenzaron a organizarse los Krampuslauf o carreras de Krampus, en la que los jóvenes se disfrazan con trajes de pieles, campanas gigantes y máscaras terroríficas hechas a mano. Estas marchas eran una mezcla de ritual, tradición y diversión, aunque su intención siempre fue crear miedo. Lo más impactante es que esta práctica sigue viva hoy en día. En diciembre, miles de personas asisten a las festividades dedicadas a Krampus, donde los participantes recorren las calles gritando y corriendo, asustando al público y manteniendo una tradición que ha pasado de generación en generación. Hoy en día su figura llegó al cine, libros e incluso música, ya que existe una canción navideña que no celebra la alegría, los regalos ni la llegada de Santa, sino algo mucho más oscuro. La canción Krampus of the Bells está construida como un villancico, pero en realidad funciona como lo contrario. Mantiene el ritmo clásico y pegajoso de Carol of the Bells, una melodía que todos asocian con la Navidad, luces y alegría, pero la letra rompe por completo con ese espíritu. Es exactamente ese contraste lo que la vuelve inquietante. Mientras la música suena festiva y familiar, la letra empieza a hablar de listas, advertencias y la presencia de Krampus. La canción advierte diciendo que si estás en la lista mejor te escondas, si mentiste, si rompiste una promesa o el simple hecho de escuchar las campanas es un boleto a la entrada al saco de Krampus, con un destino incierto, pero que sin duda no es feliz para nada. Después de más de 1500 años, su nombre sigue pronunciándose en susurros, sus rituales siguen vivos, dejando el inquietante recordatorio de que en el mundo la oscuridad nunca desaparece, aunque sea Navidad, la época más bella de todas, ni ese momento lleno de amor y felicidad se escapa al terror. You